No hace muchos días en que muchos de los que aquí estamos nos reunimos para celebrar la entrada del nuevo año, ¿verdad? Y lo hicimos con gratitud al Señor, con gratitud por todo lo que nos ha permitido o por lo que nos ha permitido pasar por el año que se fue. Y lo hacíamos también con gratitud y confianza y consuelo ante lo que el Señor tiene preparado para nosotros en este nuevo año. Así que nos reunimos con ese doble motivo, dar gracias a Dios por lo pasado y dar gracias también de antemano y con consuelo, mirando con confianza al futuro en lo que Dios nos tiene preparado. Pues bien, eso hicimos, pero hoy cuando nos reunimos de nuevo, pues tenemos un motivo mucho más importante para la celebración, porque vamos a recordar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un motivo de gratitud muy importante por la obra que ya realizó y un motivo también para nuestro consuelo y nuestra confianza, porque el Señor no se quedó en la cruz, sino que resucitó y ahora, como Él mismo dice, se encuentra en el cielo con toda potestad sobre el cielo y la tierra. Así que un motivo de gratitud por su obra y un motivo cuando miramos hacia adelante, importante también de consuelo y confianza. Y para preparar nuestros corazones para tomar del pan y del vino que luego vamos a hacer, vamos a continuar meditando en el versículo 12 del capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Así que Isaías capítulo 53, versículo 12. Ahí ya nos hemos detenido en un par de ocasiones en ese versículo y hemos dicho que ahí se nos muestra el sufrimiento y la victoria de Cristo. Versículo 12, Isaías 53, sufrimiento y victoria de Cristo, pero en el orden inverso a cómo sucedieron los acontecimientos en el tiempo, porque el profeta habla primero de la victoria, de la conquista, y después habla del sufrimiento. Ese es el orden que tenemos en el versículo 12. La victoria de Cristo y el sufrimiento, aunque en el tiempo, repito, fue al revés, ¿verdad? Primero fue el sufrimiento y después la victoria. Y decíamos en su día que esto es así, quizá es así, quizá se nos presente así, porque muchas veces los cristianos, ante los problemas y las tribulaciones, sí seguimos pensando en el Señor Jesucristo en la cruz, pero no tenemos pendiente o presente que el Señor Jesucristo está ahora con toda potestad en el cielo y en la tierra. Y es importante que miremos no solamente a un Señor crucificado, sino a un Señor resucitado. Mirar al Señor crucificado sirve para recordar que nuestros pecados han sido perdonados, que tenemos perdón y misericordia. Pero mirar a un Señor resucitado tiene que servir para seguir adelante con confianza y con consuelo, porque estamos en la mano de un Señor que es todopoderoso. Eso es lo que tenemos ahí en ese versículo. Bueno, pues dijimos en su día que para entenderlo bien tenemos que tener presente la imagen que aquí se nos pone. Y al comienzo del versículo 12, la imagen que tenemos es la de un general o la de un rey que vuelve victorioso después de una batalla. ¿Nos acordamos que decíamos eso? El Señor se presenta ahí como alguien que viene victorioso después de una batalla y que reparte el botín con los suyos. Y esos suyos, aquí en el versículo 12, se le llama grandes o se le llama fuertes. La única diferencia con lo que sucede o lo que puede suceder en cualquier batalla, en cualquier guerra, es que aquí la batalla la libró el Señor en solitario. No fue con su ejército, no fue con nada, con nadie, fue solo. Él obtuvo la victoria y con lo suyo reparte el botín. Esa es la idea que tenemos ahí. Y puesto que esa es la idea, comenzamos a hablar también de la victoria de Cristo. Si lo que tenemos ahí es una victoria después del sufrimiento, vamos a hablar de la victoria. Y dijimos que la victoria que se nos presenta es una victoria gloriosa, no es cualquier victoria, sino que es gloriosa, es tremenda, es importantísima, es grandísima, por 4 factores. Y os recuerdo brevemente. Las victorias en las luchas o en cualquier faceta de nuestra vida, si hemos hecho deporte, una victoria es tanto más gloriosa, tanto más importante, cuanto más poderosos son los enemigos, cuanto más débiles son los medios que empleamos, cuanto más definitiva es y cuanto mejores son los resultados. ¿Lo repito? Una victoria, pensemos en la de David frente a Goliat. Si David hubiera llevado una espada para pelear con un mosquito, os pongo el caso, o para matar a una oveja,
pues eso no hubiera sido muy importante, ¿verdad? Pero puesto que era frente a un enemigo muy poderoso, con un medio que era muy débil, puesto que la victoria fue total y puesto que tuvo resultados definitivos para todo el pueblo, pues decimos, la victoria de David fue gloriosa. Pues lo mismo con la de nuestro Señor Jesucristo. Por esos mismos 4 factores. Y hablamos del primero de ellos, de que la victoria del Señor y la nuestra, porque el Señor reparte botín con los suyos, la victoria del Señor y la nuestra es gloriosa porque siempre es una lucha contra grandes enemigos. Y decíamos, el Señor luchó contra Satanás, un poderoso enemigo, ¿verdad? Y lo venció. El Señor luchó contra el mundo, otro poderoso enemigo, y lo venció. El Señor luchó contra el pecado, contra la ley de Dios, contra la muerte, contra el infierno, contra todo eso luchó el Señor y lo derrotó. Y nosotros estamos en la misma clase de lucha, luchando también contra esos poderosos enemigos, además de otro que tenemos, que no lo tuvo el Señor, que es nuestra propia naturaleza carnal. Nosotros estamos luchando, nada más y nada menos, los cristianos, cuando somos llamados, se nos mete en la buena batalla de la fe y estamos luchando contra nosotros mismos, contra el mundo, contra Satanás, contra la ley de Dios que nos es contraria, contra la muerte, contra el pecado y contra el infierno. Pero podemos ser más que vencedores, dice Pablo, por medio de aquel que nos amó. Cristo venció y Cristo comparte, eso es parte de su botín. Cristo comparte lo que obtuvo en su victoria, lo comparte con los suyos. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Nos hemos puesto ya en el tema? Pues ahora tenemos que seguir viendo los otros factores que hacen también grande la victoria, que la hacen grande. Y hoy, para no alargarme mucho, me voy a detener en el segundo que he citado. La victoria es grande porque es contra poderosos enemigos. La victoria es grande porque se utilizan medios muy débiles. Y eso debe producir gratitud en nuestros corazones y debe producir confianza y consuelo cuando miramos el futuro y cuando tenemos presente tantas cosas y tantos problemas y tantas aflicciones y tantas cosas como podemos tener por delante. Bueno, pues vamos a leer la palabra de Dios y ahora pedimos su bendición y comenzamos con el comentario. Leo desde el versículo 10, la última estrofa de esta poesía que es un cántico. Isaías 53:10. Dice, con todo eso, es decir, a pesar de que el Señor nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso, Dios quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y ahora el versículo final, por tanto, por todo eso, yo le daré parte con los grandes, decíamos eso, yo le daré como herencia a los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, decíamos es la misma palabra, grandes, fuertes, la misma palabra que a continuación se traduce como muchos, es decir, aquí se nos está diciendo, yo le daré como herencia a los muchos, con los muchos repartirá despojos, repartirá el botín, o a los muchos repartirá el botín, es otra idea. Y ahora dice, por cuánto derramó. Eso es así porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vemos la primera parte la victoria gloriosa, la segunda el sufrimiento. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición del Señor antes de entrar con la explicación de la palabra. Vamos ahora. Padre nuestro, ante ti venimos con gratitud por todo lo que supone la obra de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, no solamente en esta vida presente, sino también en la vida venidera. No solamente porque Él nos da todo lo que necesitamos, la vida en abundancia que prometió, sino también porque nos hace ser victoriosos sobre enemigos tan poderosos. Gracias te damos por todo lo que esa salvación implica. Y venimos ante ti, Padre, todos los presentes, porque pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos alumbre para que
cada uno según el nivel y la circunstancia en que nos encontremos, tu palabra halle cabida en su corazón. Solamente tú puedes hacerlo, desde el más pequeño hasta el mayor. Solamente tú puedes abrir los oídos de aquellos que aún lo tienen cerrados, y solamente tú puedes estimular los corazones de aquellos que decimos que ya los tenemos abiertos. Te pedimos esta gracia para que podamos todos glorificarte más y mejor con nuestras vidas, y lo hacemos como un mérito que tú le concediste a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en beneficio nuestro. Por eso nos atrevemos a pedírtelo, porque tú se lo prometiste a Él, y nosotros acudimos a esa promesa en el nombre suyo. Amén. Bueno, pues digo, la victoria es gloriosa porque fue sobre grandes enemigos poderosos. Pero hay un segundo nivel, y es por la debilidad de los medios empleados. En la lucha del Señor, las armas que empleó el Señor no fueron armas carnales. En cualquier lucha, cuando el ejército es muy importante, lo que se ve es lo externo, ¿verdad? La pompa, la sabiduría de las personas, el ingenio de las personas, los medios que utilizan las personas, todo eso, que es lo que con lo que el mundo obtiene sus victorias, no fue nada de eso, fue lo que empleó el Señor. Entonces, ¿qué cosas, qué medios empleó el Señor para su victoria? Voy solamente a citar 3 que son fundamentales. En primer lugar, un medio empleado para la victoria fue su propia muerte. Y eso es algo que nunca hubiera entrado en cabeza humana. Esa es una de las cosas que ojo no vio ni subió a corazón de hombres y que Dios tenía preparado para los que le aman. Es impensable, imposible que nadie piense que va a salir victorioso muriendo, ¿verdad? Así que el Cordero de Dios, cuando Satanás mismo pensaba que lo tenía ya bajo su dominio, en realidad estaba quebrantando la cabeza de Satanás. Así que la victoria fue por su muerte, un medio muy débil, ¿verdad? También sucedió así con los primeros cristianos y con los mártires en muchas épocas de la historia. Los primeros cristianos, dice Tertuliano, un antiguo padre de la Iglesia, que la sangre de esos mártires era la semilla de los nuevos cristianos. Y llegó un momento en que el ejemplo que daban los cristianos en el circo romano fue el detonante para que terminara por los espectáculos en el circo romano. Así que la victoria por la muerte, y así en el caso del Señor. Y la Escritura menciona esto en muchas ocasiones. Si me acompañáis ahora, en la carta a los Hebreos capítulo 2, veremos alguna, otra la citaré. En Hebreos capítulo 2, se nos dice en el versículo 14, Hebreos capítulo 2, versículo 14, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, por medio de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Vemos ahí lo que se nos dice? Por medio de su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, es decir, por medio de su muerte obtuvo la victoria sobre el diablo. Y también dice que no solamente sobre él, sino que esa victoria sirvió para librar a todas las personas que por el temor de la muerte están toda la vida sujetas a servidumbre. Así que aunque sea entre líneas, se ve ahí que la victoria no solamente fue sobre Satanás, sino también sobre la muerte, sobre el infierno y sobre el temor a la muerte o al pecado o a la ley. Lo mismo tenemos en la carta a los Colosenses, lo mismo en la carta a los Efesios. En la carta a los Colosenses se nos dice que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
Cristo anuló el acta de los decretos, es decir, la sentencia que tenía que emitir el juez en contra de nosotros, Cristo la quitó, la clavó en la cruz, porque en ella, sigue diciendo Pablo en la carta a los Colosenses, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que un instrumento muy débil, la muerte, para conseguir una victoria gloriosa. La cruz hablaba de ella misma como un instrumento para obtener la victoria. Primer instrumento. En otros lugares de la Escritura, el mismo Señor habla de que era necesario que Él fuera levantado. Os sonará un par de pasajes que os voy a leer ahora del Evangelio de Juan. Dijo el Señor, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No sé lo que habéis entendido en ese pasaje cuando lo habéis leído. El Señor, repito, dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa este levantamiento? Pues tiene un doble significado. Y los dos son ciertos y los dos son posibles ahí. Significa que era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado en la cruz, porque eso es el único remedio para el pecado. Y significa también que era necesario que fuera exaltado, es decir, resucitado después de la cruz, porque es la prueba de que la cruz fue eficaz, que Él salió victorioso de esa batalla. Así que era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, eso es lo que dice Él. Y también en el mismo Evangelio dice, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. De nuevo el doble significado. Si yo fuere levantado de la tierra, como primero en la cruz y después en ascensión hacia el cielo, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Así que están unidas las dos ideas, la de la muerte, la del sufrimiento, pero la de la muerte de Cristo para lograr una victoria gloriosa, si yo fuere levantado. En el libro de Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro en un par de ocasiones habla de que Dios exaltó o levantó, es la misma palabra que en Juan se traduce como levantó, en el libro de Hechos se traduce como exaltó o exaltado. Dios exaltó a su Hijo a su diestra. Lo dicen un par de veces, tenéis la cita ahí en la guía que se reparte. El Dios de nuestros padres, dijo Pedro, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Dios ha levantado, en este caso la resurrección, por príncipe y salvador. ¿Entendemos esto, hermanos? Un instrumento muy débil y que hace la victoria de Cristo más gloriosa, no solamente es porque los enemigos eran muy poderosos, sino también porque empleó algo que nunca se nos hubiera ocurrido a nosotros, su propia muerte. Primer instrumento. Pero ahora, antes de esperar al final para obtener una aplicación para nosotros, quiero hacerlo ahora, que todavía quizás estamos más frescos, menos despistados y un poco más atentos. Una aplicación para nosotros. Si la victoria gloriosa de Cristo fue por su muerte, ¿cómo obtendremos nosotros la nuestra? Alguno pensará, bueno, ¿te estás haciendo referencia a nuestra muerte final y física porque entonces estaremos verdaderamente gloriosos en el cielo? No estoy haciendo referencia a eso. Estoy haciendo referencia a la victoria en nuestra vida diaria contra nuestros poderosos enemigos. Si la victoria de Cristo fue con su muerte, la nuestra contra nuestra propia carne, contra el mundo, contra Satanás, contra todos los que son nuestros enemigos, tiene que pasar también por nuestra muerte. Eso es muy inapropiado, podemos decir, ¿verdad? Eso es impensable. Eso es algo extraño para la mente carnal, porque la carne, lo digo entre comillas, siempre quiere salirse con la suya, ¿verdad? Esa es nuestra naturaleza, ¿verdad? Tengo razón y tengo razón. Te pongas como te pongas, yo no me bajo del burro. Eso es lo que decimos, esa es nuestra carne, ¿verdad? Pues la victoria, si queremos tener victoria sobre nuestros enemigos, hemos de morir. Y morir significa algo doloroso, pero ese es el camino por el que tenemos que andar.
Y la Biblia nos habla en más de una ocasión que hemos de hacer morir lo terrenal en nosotros. Que la sabiduría que tenemos, que puede ser terrenal, animal o incluso diabólica, dice Santiago en su carta, esa sabiduría que tanto tenemos para hacer las cosas, eso tenemos que dejarlo de lado y tenemos que acudir a la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es lo que es locura para los hombres. ¿Qué es locura para los hombres? Y decimos, la cruz, ¿verdad? Esa es la locura. Pues por ahí tenemos que pasar. Y se nos dice una y otra vez que hagamos morir en nosotros la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la ira, el enojo, también, la malicia, las mentiras, las palabras deshonestas y una lista muy larga. Así que es un medio muy débil, pero con él se consigue victorias gloriosas. Nuestra muerte a esas cosas es un anticipo de nuestra exaltación. Nos dice Pablo en la carta a los Romanos, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Y esto no nos puede sonar como extraño, ¿no? Porque una de las primeras lecciones en nuestro cristianismo nos la enseñó el Señor cuando dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Eso no es lo mismo que estoy diciendo? ¿Eso no es lo mismo que morir? Si queremos victoria, desde el principio el Señor nos ha marcado el camino. Porque todo el que pierda su vida por causa de Él la hallará, y el que no quiera perderla, la perderá. Y el apóstol Pedro, aquel que fue derrotado tantas veces, ¿por qué? Porque confiaba en su propio poder y en su propia sabiduría, y estaba orgulloso de la victoria antes de entablar la batalla. Es como la frase que se dice, vendía la piel del oso antes de cazarlo, ¿verdad? Es el apóstol Pedro, que fracasó tantas veces, que tantas veces fue derrotado, escribió en su primera carta, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Pero si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, ¿vemos? Eso es morir. Eso ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Para eso hemos sido llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, ¿qué hacía? No respondía con maldición, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Esa es nuestra muerte. ¿Alguien quiere experimentar las derrotas de Pedro? No. No queremos experimentar las derrotas de Pedro una y otra vez, ¿verdad? Pues, ¿qué hemos de hacer? Seguir el camino que marca el Señor y obedecerle. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esa es nuestro primer medio para obtener victorias. Nosotros mismos, con nuestra carne, y hacer morir todo lo que es carnal y terrenal en nosotros. Así solamente es como podemos tener descanso para nuestras almas. Muertos a la carne, muertos al mundo, como dice Pablo, el mundo crucificado a mí y yo crucificado al mundo, y así muerto es como tengo la victoria. Primer instrumento. Vamos con el segundo. Otro medio también, en principio, muy débil para obtener grandes victorias es, y no voy a decir nada nuevo que no sepáis, la palabra de Dios. Desde que el Señor comenzó su ministerio, venció a Satanás utilizando la palabra de Dios. Ahí tenemos el Evangelio de Mateo. En la tentación en el desierto, 3 veces dijo el Señor que escrito está. Así obtuvo su victoria. Y a lo largo de su vida, muchas luchas y muchas victorias
del mismo modo, exactamente del mismo modo. En la cruz siguió utilizando la palabra de Dios y tras la resurrección, incluso con sus amigos, también siguió utilizando la palabra de Dios. Así que el otro medio tan débil para poder vencer a tan poderosos enemigos, tanto los de fuera como los de dentro, es la palabra de Dios. Eso es lo que utilizó el Señor. Antes de la cruz, Él mismo cogía aliento, se alentaba diciéndole a los suyos, es necesario, le dijo una ocasión, casi poco tiempo antes de ir a la cruz, cuando los discípulos le decían que no vayas a la cruz, que dónde vas, que cómo vas a Jerusalén, Él decía, es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, que fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Es decir, el Señor va a una gran batalla, pero dice, consciente de que esto tiene que hacerse porque esto es lo que está escrito de mí. En la cruz, ¿qué es lo que dijo el Señor? Una de sus palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y eso qué era? Salmo 22, ¿verdad? La palabra de Dios. Y eso fue una constante, repito, en toda su vida. Fue una constante cuando era tentado por el pueblo común. Una constante cuando era tentado por los religiosos tantas veces, ¿verdad? ¿De quién es la moneda? Esto, lo otro. Y el Señor contestaba con la palabra de Dios una y otra vez. Incluso contestaba con la palabra de Dios. Siempre tenía la palabra en mente cuando sus mismos apóstoles, el Pedro que he citado antes, el apóstol Pedro, en aquella ocasión que le dijo que no fuera a la cruz, el Señor le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, ¿verdad? Porque me eres tropiezo. ¿Tenemos eso claro? El Señor obtuvo la victoria por su muerte, pero el Señor obtuvo muchas victorias empleando la palabra de Dios. Pues aquí tenemos de nuevo el ejemplo para nosotros, hermanos. El débil, entre comillas, instrumento de la palabra de Dios es un instrumento poderoso para nosotros tener victorias. Y para ello hemos de conocerla y hemos de usarla. La palabra del Espíritu, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En todos los campos de nuestra vida, en todos los menesteres donde estemos implicados, tendremos una importante lucha que no es contra carne y sangre, sino que es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Y para obtener la victoria no podemos olvidar ninguno de los dos instrumentos que acabo de decir, ni podemos intentar sustituirlos por otro, porque saldremos derrotados seguramente. Tenemos que hacer morir nuestra carne y tenemos que usar siempre la palabra de Dios en todas las circunstancias, en todas las necesidades, en todas las tentaciones. No solamente, repito, con la gente de fuera, sino también con nosotros mismos. A veces estamos desanimados y tenemos que decir, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué me dice a mí la palabra de Dios? A veces estamos en una tribulación enorme. ¿Cómo salimos victoriosos de ahí? Con la palabra de Dios. A veces no sabemos qué camino coger. ¿Cómo lo encontramos? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿verdad? A veces el camino tiene muchos tropiezos. ¿Con qué limpiaremos nuestro camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con tu palabra. A veces necesitamos gozarnos. Vivifícame con tu palabra, dice el salmista. A veces necesitamos continuar con fe y con esperanza, con la palabra. A veces necesitamos sabiduría. Tu palabra me ha hecho más sabio que los antiguos. A veces necesitamos juzgar justamente, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. ¿Cómo lo haremos? A la luz de la palabra. Así que no hay un secreto, hermanos. Morir en nosotros mismos, uso de la palabra. Está escrito, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Lo repito. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza para vencer a tus enemigos. Eso está diciendo el salmista. No de los niños que no saben hablar, sino de aquellos que son como niños, dice el Señor, ¿verdad?
de esa boca de los que son como niños y que hablan la palabra de Dios, de esa boca fundó el Señor la fortaleza para derrotar a los enemigos. Y es la palabra la que tenemos que llevar siempre para extender el reino de Dios. ¿Cómo lo vamos a extender? Decidme vosotros, si no es con la palabra. Esa es otra faceta de nuestra vida, ¿verdad? Nos acordamos que el apóstol Pablo dice: las armas de nuestra milicia no son carnales. No son las que emplea el mundo, ni son las de la carne, ni con los métodos de la carne, ni con los objetivos de la carne. Las armas nuestras no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestras armas no son carnales y nuestras armas sirven para destruir fortalezas y derribar argumentos. ¿De quién o de quiénes? La palabra de la que estoy hablando derriba, destruye fortalezas y derriba argumentos de las personas con las cuales tenemos que hablar y llevar la palabra, pero también los nuestros propios. A veces estamos en multitud de problemas, desánimos o aflicciones porque nuestras fortalezas carnales, nuestros argumentos no han sido derribados por la palabra. Así que es la palabra la que tiene que derribar esas cosas en los demás y también en nosotros. El mundo utiliza otra sabiduría para conseguir sus objetivos, ¿verdad? No va a utilizar la palabra de Dios. El mundo, para tener adeptos, para convencer, para vencer, pues utiliza muchos procedimientos, ¿verdad? Pero no son esos los que tenemos que usar nosotros. Porque el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, pero agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La palabra de Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esos creyentes como eran antes. Y decimos, incrédulos, ¿no? Así que podemos decir, aunque no es así lo que dice la Escritura, que quiso Dios salvar a los incrédulos para hacerlos creyentes mediante la locura de la predicación. Por tanto, si queremos que se salve a alguien cerca de nosotros, hemos de llevarle la locura de la predicación. La locura de la predicación. Así es como pasa uno de muerte a vida. La palabra y no otra cosa. Así que, hermanos, no intentemos sustituir ni usar otros medios además de los dos que estoy diciendo. Si esos fueron los medios que empleó el Señor, ¿vamos a buscar otros que nos den mejor resultado para nosotros y en relación con las personas? Si esos fueron los medios que empleó el Señor, ¿utilizaremos otros con mayor garantía de éxito? Y repito, no solo en relación conmigo mismo, sino también en relación con los demás. A una iglesia que quería crecer mucho y que se enorgullecía porque empleaba otros medios, primera carta a los Corintios capítulo 14, el apóstol Pablo le dijo: si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan lenguas y entran incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Querían emplear otro medio para atraer a la gente y para que la iglesia se llenara. Y Pablo dice: si entra un indocto, un incrédulo, y os ve a todos hablar en lengua, ¿qué dirán? ¿Los vais a convertir vosotros por eso? Y dice: no dirán que estáis locos. ¿Y qué sigue diciendo Pablo? Pero si todos profetizan, ¿qué significa eso? Si todos hablan la palabra, si todos hablan según la palabra, entonces dice: si entra un incrédulo, por todos es convencido, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, se postrará y adorará a Dios, declarando que Dios verdaderamente está entre vosotros. Ese es el modo que se nos ha dicho. Digo una aplicación, hermanos. A veces nos acompañan incrédulos, personas que vienen de la calle. Escuchan la predicación. Y cuando salimos todos a hablar, ¿qué hablamos? De todo menos de la palabra. Cuando las personas nos vean hablar la palabra, dice: si todos profetizan y nos vean funcionar según la palabra, es decir, que cuando salimos ahí no estamos hablando de la grandeza que es el mundo, de esto o del otro, de mis vacaciones, o de la grandeza que tengo en mi casa. Quizás el incrédulo sea convencido
porque nos ve que estamos hablando la palabra y comportándonos según la palabra. Ese es el instrumento que Dios nos ha dado. ¿Cómo entra la fe? Romanos capítulo 10. Por oír la palabra de Dios. ¿Cómo crece la fe? Ya no hablo de cómo entra, sino cómo crece. Por la palabra de Dios. Así que no tenemos otra arma. La palabra de Dios es el escudo con el cual podemos apagar los dardos de fuego del maligno. Y en tercer lugar, otro medio también muy débil, que utilizó el Señor con frecuencia y que también debemos utilizar nosotros. ¿Cuál es? Quizás los cristianos ya me podrían decir cuál es, ¿verdad? Uno, la muerte. Otro, la palabra. Y otro, la oración. No hace falta que me detenga para que os diga la importancia de la oración en la vida del Señor, ¿verdad? Pues eso es lo que Dios utiliza. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El Señor, ¿cómo tomaba sus decisiones cuando tuvo que elegir a los apóstoles? Orando, ¿verdad? El Señor, cuando realizaba milagros, ¿qué hacía? Capítulo 11 del Evangelio de San Juan, milagro de la resurrección de Lázaro. Orar al Padre, ¿verdad? El Señor en multitud de ocasiones, dice la Escritura, que levantaba los ojos al cielo en multitud de ocasiones. Estaba siempre en oración. Y en alguna ocasión, sin más, también en alta voz decía: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Antes he hablado de sus tentaciones en el desierto, que sucedieron al final de los 40 días en el desierto, ¿verdad? Y en esos 40 días, ¿qué pensamos que estuvo haciendo el Señor? Cazando mariposas por el desierto. Probablemente dedicó mucho tiempo a la oración, ¿verdad? Por eso salió victorioso después de la lucha. La misma oración que usó para interceder por los suyos. Le dijo a Pedro, a ese que he citado ya varias veces: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Por qué Satanás no hizo más con Pedro y los demás? Y decimos, por la oración de Cristo. ¿Por qué recibimos al Consolador, al Espíritu Santo? Y decimos, por la oración de Cristo, porque antes de irse dice: yo rogaré al Padre. Eso es oración, ¿no? Y os dará otro Consolador que esté con vosotros para siempre. ¿Por qué no nos perdemos? Por la oración de Cristo. Juan capítulo 17, Padre, guárdalos en tu nombre. Yo los guardaba antes, pero ahora tienes que guardarlos tú. Y ahora, ¿qué sigue haciendo el Señor en el cielo? Carta a los Hebreos. Intercede perpetuamente por nosotros. Y en el libro de Apocalipsis, ¿qué se nos dice? Que las oraciones de los santos suben al cielo perfumadas porque se le añade mucho incienso. ¿Qué es ese mucho incienso que se le añade a las oraciones de los santos? Y seguimos diciendo la oración de Cristo. Son fáciles de entender los tres medios, ¿verdad? Algunas personas habréis visto los cazadores, y algunas personas que tienen dificultad para andar van a muchos lugares con un banquito pequeño de 3 patas. ¿Habéis visto, sabéis lo que digo? 3 patas unidas en el centro y arriba pues un pequeño asiento, ¿verdad? Pues, bueno, hago una pregunta. ¿Serviría el asiento para algo con 2 patas? ¿Y con una? Tampoco, ¿no? El que se sentara se caería. Pues lo que estoy intentando decir es que esos 3 medios tan débiles que nos ha puesto el Señor son indispensables para que nosotros podamos salir victoriosos. No 1 ni 2. No es cuestión de decir, oro mucho, pero no me mortifico nada ni conozco poco la palabra. O lo que queráis, cualquier combinación de las 3 por separado. Necesitamos las 3 cosas para salir victoriosos, hermanos. Podemos fallar por la primera, fallar por la segunda, fallar por la tercera o fallar por todas, pero si fallamos así, nuestra derrota es segura.
Así que hemos de humillarnos, hemos de buscar nuestra muerte, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hemos de conocer la palabra cada vez más, la Biblia o libros que hablen acerca de la Biblia, y hemos de dedicar tiempo a la oración, no solamente para nosotros, sino también para los demás. Lo digo de otra manera, hermanos, el entretenimiento o el concierto no edifica al pueblo de Dios ni sirve para crear nuevos convertidos. No, eso no es lo que el Señor ha proporcionado. No se puede sustituir estas cosas que he dicho por otras actividades que nos gusten más. He hablado antes de que el sábado próximo, si el Señor lo permite, está prevista una salida al campo. ¿Es bueno que los cristianos hagan una salida al campo? Y decimos, claro que sí, pero la salida al campo no puede sustituir el estudio de la palabra, ni la oración, ni la mortificación de uno mismo, porque entonces estaremos intentando sustituir los medios que Dios nos da para la victoria por otras cosas que nos entretienen más o atraen más a nuestra carne. Y así le podríamos aplicar a cualquier cosa, cualquier faceta de nuestra vida. ¿Lo entendemos, hermano? En muchas iglesias, muchos lo que hacen es entretener a la gente. Y no quieren hablar de pecado, ni quieren hablar de la palabra, ni quieren hablar de la oración. Y así les va. Eso no puede ser. Si el Señor salió victorioso con eso, ¿cómo saldremos victoriosos los cristianos? Y si alguna vez hacemos algo tan importante como lo que hicieron los héroes de la fe, que aparece en el capítulo 11 de Hebreos, ¿nos acordamos? Que taparon bocas de leones, que apagaron fuegos impetuosos, que sacaron fuerzas de debilidad, que pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Si alguna vez llegamos a hacer eso, que no llegaremos a hacerlo probablemente, que sepamos que todo eso y todo lo que he dicho antes no sirve para nada sin la obra del Espíritu Santo. Porque el Señor también ha dicho, no es con espada ni con ejército, sino es con el Espíritu mío, ha dicho el Señor de los ejércitos. Esa es nuestra gran fuerza en la lucha del Señor. Al Señor le fue dado el Espíritu sin medida y salió victorioso, y a nosotros no se nos ha dejado huérfanos, se nos da también el Espíritu para que salgamos victoriosos en el camino que nos ha trazado. ¿Lo entendemos, hermano? Aquel necio hijo de Salomón que se llamó Roboán, por el cual el reino se dividió, ¿nos acordamos? Se dividió porque quiso atender a los consejos de los jóvenes, y cuando vino el pueblo de Israel a consultarle a ver qué había decidido, dijo una frase no muy acertada y dijo, bueno, pues el menor de los dedos míos es mayor que los lomos de mi padre. Es decir, que si mi padre hizo esto con vosotros, pues yo voy a hacer 10 veces más. Pues eso mismo se puede aplicar a la obra del Espíritu. El menor de los dedos, de los medios que Dios utiliza por medio del Espíritu, es mucho mayor que los lomos de la fuerza de cualquier enemigo. Así que podemos ser más que vencedores, aunque los enemigos sean tan poderosos, si utilizamos los medios que hemos de utilizar. Y esto entonces no será motivo de gratitud, de gozo y de consuelo para nosotros. El Señor no solamente murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, dice Pablo, sino que resucitó también al tercer día conforme a las Escrituras. Y puesto que creemos en un Señor victorioso, Isaías nos dice que ese Señor repartirá con nosotros el botín, es decir, los frutos de su victoria, nosotros tenemos que seguir avanzando para ser victoriosos, pero empleando los medios que Él empleó. ¿Está claro? Termino con una aplicación final. El día anterior que hablé de este asunto, terminé animándoos diciendo, hermanos, somos soldados de la cruz. Y si nuestro capitán ya tuvo la victoria, nosotros tenemos que animarnos que también podemos tenerla. Eso dije el día anterior. Y dije, igual que a un general victorioso cuando venía de la batalla, venía victorioso, la ciudad entera, los que quedaban allí, lo alababan y lo bendecían y tiraban delante de él sus coronas, porque ya podían estar tranquilos, porque ya había acabado la guerra, porque podían estar en paz, porque habían salido victoriosos. Igual tenemos que hacer nosotros. Hoy voy a hablar de otras dos aplicaciones, rápidamente también. Es necesario que creamos en Cristo, que obedezcamos a Cristo,
y que sigamos el ejemplo de Cristo si Él verdaderamente ha de repartir botín con nosotros. Lutero decía que los hombres carnales, cuando oyen estas cosas, son como los que sueñan. Cuando alguien de la calle tú le dices, oye, ¿quieres vencer los problemas que tienes? Pues mira, mortifícate, lee la palabra y ora. Y Lutero decía, eso para la gente es como el que sueña, es decir, eso es una fantasía, eso es algo que se te ha venido en la cabeza, pero que no tiene por dónde cogerse, eso no tiene realidad, ¿verdad? Pues hermanos, eso es lo que se nos dice a nosotros, no es ninguna fantasía, y hemos de mirar con el ojo de la fe al Cristo resucitado. Dice el Señor, a nosotros, cuando el Señor hablaba por parábolas, en una ocasión le preguntaron, Señor, ¿por qué le habla por parábolas? Y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen. ¿Nos acordamos de eso? Pues si nosotros nos decimos cristianos y decimos que vemos y que entendemos estas cosas que estoy hablando y que las conocemos por nuestra propia experiencia, somos unos grandes privilegiados, ¿verdad? Porque vemos lo que otros no ven y oímos lo que otros no oyen. Y debemos de funcionar en nuestra vida como grandes privilegiados que somos. Si decimos que verdaderamente ya vemos. Hemos de experimentar en nuestras vidas las victorias por este camino, no por otro camino, utilizando estos medios, agachando la cabeza más de una vez en vez de decir yo me salgo con la mía, dedicando más tiempo a la palabra y dedicando más tiempo a la oración. Y entonces veremos los resultados. Y entonces cuando vayamos por ese camino, pues evidentemente tendremos mayor confianza y esperanza para el futuro. No tenemos que hacer otras cosas, dice el Señor. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. No hace falta programarse grandes cosas. Cuando el Señor dijo eso, el pueblo de Israel iba a ser atacado y dijeron, vamos a irnos todos corriendo con caballos. Vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Y el Señor le dijo que no, que os quedéis quietos y en descanso, y esa será vuestra fortaleza, porque vuestros enemigos van a ser más veloces que vosotros. No penséis vencer a los enemigos utilizando las armas del enemigo, que así siempre vais a ser derrotados. Sin duda hemos de esforzarnos, pero sin duda también tenemos que confiar mucho más en el Señor. Una y otra vez en la Escritura se nos dice, estad quietos, guardad silencio ante Dios, ved la salvación de Dios, ved la obra de Dios. Y la segunda aplicación, creo también que puede servir para todos. Porque quizá alguno esté diciendo, muy bien, Emilio, la Escritura dice que somos más que vencedores. Tú estás diciendo que podemos ser más que vencedores, pero mi experiencia no es esa. ¿Eso es lo que estáis pensando algunos? Mi experiencia es que salgo derrotado más veces de lo que quisiera. Entonces, ¿cómo es que soy más que vencedor? ¿Qué contestamos a eso? ¿Por qué deja el Señor a tan poderosos enemigos? ¿Por qué no los quita? ¿O por qué no nos quita a nosotros de en medio y nos lleva con Él? ¿Qué necesidad hay de tantas cosas? Primera cosa que digo, la victoria de Cristo la miramos por fe, ¿verdad? La nuestra también hemos de mirarla por fe. No por lo que sentimos o lo que pensamos o lo que nos suceda, sino hemos de mirarla por fe. Y los enemigos han sido dejados. ¿Para qué han sido dejados esos enemigos poderosos? Satanás, el mundo, nuestra propia carne, ¿para qué nos lo deja Dios? Pues para que crezcamos, entre otras cosas, en humildad a la imagen de Cristo. En la antigüedad, Dios le dijo a Josué, lo tenemos en el libro de Jueces, voy a dejar a esas naciones para que los que no han conocido la guerra sepan lo que es la guerra. Para que vosotros le enseñéis y ellos sepan. No voy a quitarlos a todos de en medio,
sino que el linaje de los hijos de Israel es necesario que conozca la guerra. ¿Para qué? No para el fastidio de la guerra, sino para que crezcamos a imagen de Cristo, para que conozcamos cuánto es el poder de nuestros enemigos. Y entonces, cuando los conozcamos, porque saldremos derrotados en más de una ocasión, crezcamos en humildad y en oración delante de Dios. Al apóstol Pablo no se le dejó un aguijón en la carne. ¿Para qué? Él mismo lo dice, para que no se exaltase sobremanera. Así que necesitamos ser probados en la guerra. No porque Dios no sepa el resultado. Dios lo sabe. Pero somos nosotros los que tenemos que comprobar, como Abraham con su hijo, si estamos decididos a obedecer a Dios, a luchar como Dios dice y a utilizar los medios que Dios dice. Nosotros somos los que necesitamos crecer en oración y en humildad. Nosotros necesitamos la lucha para ser más sensibles a la lucha que tuvo Cristo. Muchas veces decimos, el Señor fue tentado en todo según nuestra semejanza, ¿no? ¿Tú sabes algo de eso? ¿Sabes mucho de eso? Pues necesitamos conocer la lucha por propia experiencia para valorar más la lucha del Señor Jesucristo. Necesitamos, por así decirlo, salir chamuscados en más de una ocasión para que valoremos lo que es haber sido rescatados del fuego eterno y para que tengamos verdadera compasión por las almas de los incrédulos. Y necesitamos experimentar lo que dice la Biblia, que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Necesitamos experimentar eso cuando seamos metidos por el Señor en una gran lucha en la que estemos a punto de ser separados del amor de Dios por Cristo Jesús. ¿Entendemos lo que estoy diciendo, hermano? Necesitamos nosotros, para tener plena confianza en el Señor y en lo que el Señor nos ponga por delante, necesitamos haber pasado por circunstancias. ¿Qué le pasó a Job? ¿Qué dijo Job al final de sus días? Job capítulo 42, creo que. ¿Qué dijo? De oídas te había oído, ¿no? Pero ahora ya sé, ahora ya te veo, ahora ya te conozco un poco más. Pues necesitamos nosotros también eso. Porque si no diremos nada más las cosas de oídas. No podré ser separado del amor de Dios. ¿Seguro, hermano? Tendrás que ver con medio de una lucha. Y necesitamos, dice Pablo en la carta a los Filipenses, participar de sus padecimientos para que podamos conocer el poder de su resurrección. Y si no encontramos crecimiento en Cristo, consuelo en Cristo, más victorias por medio de Cristo, la culpa es nuestra. A nuestra propia corrupción se debe. Termino. Así está escrito en el libro de Apocalipsis. Ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Han vencido por la sangre del Cordero, es decir, por la muerte de Cristo y por la palabra del testimonio de ellos. Y está escrito también, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y lo que es nacido de Dios vence al mundo, y la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Hermanos, pues que Dios bendiga su palabra en todos nosotros, en los que la oímos y entendemos, y en aquellos que quizás aún no la oigan ni la entiendan. Pidamos su bendición para su gloria y también para nuestra bendición.